Paz de Cristo, los que están escuchando esta grabación y a los hermanos que ya estuvimos a lo largo de la clase, trabajando en un formato hoy de taller y resolviendo también dudas, que son una clase habitual que solemos tener cada determinadas clases para trabajar un poquito más en taller y resolver dudas puntuales de cada texto. No lo grabamos para no ser, porque es un poco engorroso, ya que estamos respondiendo dudas más que nada, pero, pero sí quisiera compartirles antes de darles el contenido de uno de los, digamos, de los formatos de sermones que nos faltaron explorar, de hablar un poquito de lo que es el sermón expositivo, que es lo que quiero compartirles en esta última sección. Quiero, antes que eso, mostrarles, en algunos casos recordarles, para que tengan en cuenta herramientas, ¿sí? Herramientas que siempre nos van a ser útiles, y lo tenemos acá en placa, ¿sí? Herramientas para poder trabajar, herramientas del predicador, pero herramientas literal. No estoy hablando ahora de herramientas analíticas, técnicas, exegéticas. O sea, estoy hablando de la parte más realmente qué dispositivos, qué sitios, qué papel, o sea, eh, qué herramientas en ese sentido para ir a abordar los temas que necesitamos. Vamos a hacer un repaso pequeño para que lo podamos tener fresco esto. Y es cortito esto, pero quiero mostrárselos. Algunas herramientas por lo menos. Esto lo vimos ya desde hermenéutica, pero creo que es una parte central también de poder recordar en homilética. Y hay varios tipos de herramientas, como ven ahí. Por empezar, más que una herramienta, creo que la base de todo nuestro sermón va a ser la Biblia, ¿sí? Es decir, de ahí, desde nuestra exégesis, desde la preparación de cada enunciado, de cada aforismo que creemos, basado en el texto, esta es nuestra clave, digamos, el texto bíblico. Bueno, como ya sabemos, diversas traducciones, incluso dentro del trabajo exegético hicimos lo que es la comparación de versiones. Concordancia. Hay concordancias alfabéticas, hay concordancias temáticas, ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Las concordancias básicamente son como un sistema organizado de palabras alfabéticamente, que incluso es muy popular porque al final de algunas Biblias viene, en donde hay palabras bíblicas, como alfabéticamente, que más allá de una pequeña descripción que se nos da de la palabra, del significado, lo importante es que se nos cruzan otros textos de referencia donde esa palabra se aplica, ¿sí? Hay concordancias más exhaustivas que otras, estas que ven al final de la Biblia tal vez son menos específicas, pero son útiles igual. Hay concordancias que son, digamos, están determinadas por la palabra original. Entonces, nos van a mostrar resultados, o sea, dónde se usa esa palabra en otro texto de la Biblia, pero esa palabra nos referimos a la palabra original en griego o hebreo, ¿sí? Hay distintas concordancias de ese estilo. Diccionarios bíblicos, esto ya lo trabajamos en hermenéutica, pero por favor, siempre que necesitemos información de contexto, de palabra, no nos basemos simplemente en nuestro criterio o en lo que nos puede aportar simplemente el contexto. Vayamos al diccionario bíblico. Fíjense, hay ilustrados, teológicos, de historia, otros, pero también hay diccionarios exegéticos que son interesantes para mostrarnos la palabra de su idioma original y explicarnos un recorrido largo, ¿sí? De lo que es la palabra que estamos buscando. Porque nos explica en reiteradas ocasiones en qué frases aparecen, en qué textos, y eso está interesante también. Diccionarios bíblicos, diccionarios exegéticos. Después, bueno, el uso del contexto, diría yo más bien, geografía bíblica, porque hay textos de geografía bíblica, pero sobre todo encontramos apartados interesantes en los manuales de introducción, diversos manuales de introducciones al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ahí encontramos apartados de geografía de determinadas regiones cuando estamos analizando cada libro de la Biblia, ¿sí? Así que hay que darle importancia a eso, no es un dato menor, porque de la geografía muchas veces depende las relaciones políticas, depende que se dan después en el texto bíblico, las relaciones incluso económicas. Bueno, hay que a veces meterse un poquito en la geografía de nuestros textos también, porque nos ayudan a determinar el contexto y nos van a arrojar más luz. Bien, los comentarios. Y acá es donde
también voy a hacer una apertura y una advertencia, ¿sí? La apertura es que se puede utilizar comentarios, pero hay que encontrar comentarios no de cualquier tipo, hay que tener cuidado con comentarios. Comentarios nos referimos a libros escritos particularmente por comentaristas bíblicos. Los buenos comentarios que están escritos por exégetas bíblicos o algunos teólogos también, eh, que son justamente explicativos y por lo general hay panoramas generales de los libros y en otros casos comentarios versículo a versículo, ¿sí? Y es donde tenemos que tener cuidado de cuánto está trabajado ese comentario, porque básicamente está basado en una exégesis de alguien más, pero hay que ver, digamos, qué impronta tiene, cuánto trabajo de investigación tiene eso. O sea, hay que tener cuidado con ello y tener cuidado de que no limite, no sesgue y tampoco, digamos, no dirija nuestra interpretación del texto cuando estamos hablando de analizar primeramente. Por eso el trabajo de hermenéutica fue hacernos de un método, poder entrar nosotros en el texto, tomar perspectiva, pero ir a comentarios también es buena idea. O sea, no está mal cuando hay buenos comentarios poder abordarlos y ver desde la investigación bíblica también qué aporta, incluso muchas veces versículo a versículo, después de que hicimos todo ese análisis. Ahí nos va a enriquecer mucho. Y más, fíjense que van a encontrar muchas veces, mirá, es la perspectiva de cómo yo lo estaba viendo, o sea que va a estar validando la interpretación, está correcto. Sí tener cuidado con las cuestiones doctrinales en los comentarios y demás. Obviamente hay diversas posturas con los que son temas doctrinales, entonces hay que abordarlo con cuidado, ¿sí? Pero que no esté rigiendo el comentario nuestra interpretación, que podamos analizarlo con las herramientas que ya aprendimos en hermenéutica y que esto sea como algo que adherimos para tener una lectura más todavía más amplia, ¿sí? Del texto que tenemos, pero que no sea lo que determine, no es que voy a predicar lo que dice el comentario, sino que me da una perspectiva diferente, una perspectiva tal vez en algunos casos más amplia, más concreta de cada versículo, de algunas palabras, pero basado un poco en lo que estoy investigando en mi trabajo, en mi exégesis personal, ¿sí? Bien, también hay comentarios básicos, hay comentarios simplemente explicativos y hay comentarios exegéticos también, que son amplios, que es más, algunos directamente traducen, o sea, aparece el texto el texto en griego, si fuera el Nuevo Testamento también, o sea, obviamente van traduciéndolo todo en el lenguaje que está publicado el libro, pero se trabaja desde la forma del texto en griego, incluso muchas veces y demás. Son comentarios exegéticos. Y aquí les voy a dar algunas herramientas que, si bien mencionamos en hermenéutica, quiero que queden un poquito más claras. Y disponemos de varios materiales. O sea, impreso, que es en papel, libros, esto que mencionábamos anteriormente, o también hoy lo podemos con la tecnología acercar mucho a lo que son los celulares y tener, o en las computadoras, ¿sí? Entonces, a veces se hace fácil cuando uno más o menos ya trabaja en computadora o tiene la disponibilidad de tener una computadora y trabajar, la verdad que es muy cómodo. Y ahora le voy a mostrar algunas herramientas que quiero que vean en pantalla también, que nos pueden facilitar la tarea, ¿sí? Bueno, en papel, veamos algunos elementos. Biblias, existen, bueno, esto es lo que vimos anteriormente, está copiado. Bien, es lo que decíamos antes. Algunas herramientas electrónicas. Bueno, como ustedes saben, son herramientas que están disponibles tanto como para computadora como para celulares muchas veces. O sea que alguna aplicación también les voy a mencionar, como la de Your Version. Ahora les voy a mostrar cómo se escribe, esa se usa mucho para el celu porque está buena, porque tiene la comparación muy a mano. De hecho, incluso si quieren, les subo un videito al WhatsApp para que vean cómo se abre la aplicación y cómo se va a la parte de comparación de versiones, que si uno está trabajando desde el celular simplemente lo puede hacer. Bien. Algunos recursos de esto que estamos hablando, que se pueden instalar en las computadoras si alguno lo desea. Alguno tal vez conozca el eSword. El eSword es un programa que además de tener muchas Biblias, te da opciones de comparación,
te da diccionarios, tenés bancos de diccionarios que se pueden agregar como módulos, diccionarios bíblicos, se pueden agregar comentarios, se pueden agregar mapas, eso se descarga y se le pone acá. Ahora les voy a mostrar cómo es. Yo lo tengo acá instalado. Quiero que lo vean porque a veces hay algunas cosas muy prácticas, la verdad. Bien. Como dice acá, a veces es ponerle un poquito de tiempo a estudiarla, digamos, a la aplicación o al software, pero es muy interesante. Bueno, para el celular está esta aplicación YouVersion, que igual hay un montón de la famosa Biblia App, ¿sí? Pero esta está interesante porque se puede, digamos, es una interfaz muy cómoda y compara fácil el versículo. Uno aprieta el versículo y abajo le da la opción de comparar versiones y puede seleccionar la cantidad de versiones que quiere comparar y demás, ¿sí? Eso está muy bueno. Bien. Y algunas páginas web que estuvimos viendo alguna que otra, pero les voy a mencionar una más, que es esta bibliaparalela.com. A ver, ahí está. bibliagateway.com, que es el sitio web con decenas de versiones de Biblias. Eso está bueno para la comparación de versiones. Ahí lo usamos para hermenéutica, si se acuerdan. Y permite buscar tanto como por versos como por contenido. Después la bibliaparalela.com está buena porque ahí aparecen también algunos, sobre todo comentarios, ¿sí? Hay algunos comentarios de algunos comentaristas, digamos, teólogos, que son interesantes para poder hacernos un poquito más de la idea. Ese a priori les puede servir para hacerse una idea de algunos de los que ya estuvieron viendo los versículos, esta cosa que hablábamos hoy de los romanos y demás, tal vez también pueden encontrar algo. Más que nada para enriquecernos, a mí me gusta usarlo mucho para enriquecernos del contexto, que a veces uno está alejado de ese contexto y para conocer el nuevo contexto o el contexto del texto que estoy trabajando, es interesante ese aporte. Más allá de la carga interpretativa que le da, más que nada estas referencias de lugar, economía, geografía, todo eso se encuentra muchas veces en los comentarios también. Bueno, y acá dice en Google también, ¿no? Por supuesto. Pero antes, pero el tema de Google sí tengan cuidado, hermanos, porque... bien, voy a mostrarles a dos páginas. Biblia, voy a mostrar las páginas que tenemos acá. Entonces, yo uso mucho esa Biblia paralela. Sí. Y abajo siempre están los otros versículos que van... Entonces tiene que ver que los relacionan a través de los temas, Sí, el porque de Biblia paralela lo que está bueno, que ahora a les voy mí a me gusta mostrar, mucho es eso. que tiene como un sistema medio de concordancia. Ahora se los voy a mostrar. Porque Miren. yo lo veo, cuando voy a hacer un devocional, busco ahí y siempre hay un montón de versículos que van relacionados Bien, y está bueno. eso mismo que está diciendo la hermana Victoria funciona como una concordancia. Vamos primero a Biblia Gateway, si no me equivoco, así se pronuncia. Eh, vamos a ponerlo en pantalla grande. Bien, acá está. Cuando entramos nosotros, apenas entramos a la Biblia, podemos encontrar, capaz que a veces les va a aparecer en inglés, si ustedes ponen igual Mateo, por ejemplo, 1, aunque se los traiga en inglés, ustedes sepan que acá, en esta pestaña de acá, tienen inglés o español, así que buscamos las versiones que tiene disponibles esta página en español, por ejemplo, y la Biblia de las Américas, y le damos buscar. ¿Ven? Esto lo aprendimos a usar en hermenéutica, pero nos tira todo el texto bíblico y si nosotros quisiéramos comparar el texto, vamos a este botón que tiene para agregar un paralelo, o sea, una Biblia y verla en paralelo. Si tuviéramos impresora también se puede imprimir directamente desde este botón. Creo que este es para ampliar la pantalla y ver una de las versiones. Bien. ¿Ven? A medida que vamos agregando paralelos se nos suma y nos permite tanto de cambiar como el capítulo, como ese mismo capítulo verlo en distintas versiones. Es decir, puedo poner NTV acá y desde esa pestaña y, y voy a verlo en nueva versión internacional, no sé. Y ahí tengo los tres textos. O el mismo texto en distintas versiones.
Eso lo estuvimos trabajando bastante, ustedes lo hicieron en hermenéutica. Para repasar un poquito nomás, les comento esto. Y ahora sí vamos al otro. Ese sirve mucho para comparación de versiones. Y este, que es Biblia paralela, cuando entramos, de la misma forma, el buscador siempre, digamos, seleccionamos el versículo bíblico. Por ejemplo, Mateo 4. Y lo que hace Biblia paralela, o sea, tenemos, digamos, podemos trabajar con paralelos y que nos ponga abajo el versículo en distintos paralelismos, o sea, verlo en distintos. Ahí está, Génesis. Creo que no me buscó el texto, ¿eh? Puede fallar. A ver. Ah, me trae la Biblia directamente para buscarlo, está bien. Bueno, igual lo puedo buscar desde acá arriba también. Vamos a uno de los de hoy, a ver. Vamos a Colosenses. A la hermana que pedía Colosenses. Capítulo 4. Fíjense cuando yo les selecciono el versículo, ya me selecciono el versículo 1 y solo está trabajando con el versículo 1 y automáticamente me traza todos los paralelos en las distintas Biblias. Es el mismo. Amos, traten con justicia y equidad a vuestros siervos. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos. Amos, tratad a vuestros siervos como. Bueno, los distintos paralelos, ¿no? Bien. Después, al costado nos da la referencia cruzada. O sea, de lo que sugiere que a nivel temático también se puede abordar otros textos bíblicos. Por ejemplo, nos sugiere Levíticos: no te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. También en Efesios, nos lleva a Efesios, como una concordancia temática funciona esta parte. Y vosotros, amos, hagan lo mismo con ellos y dejad de las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Lo relaciona por estos términos que aparecen, amos, y cómo traten esa indicación que le da a los amos, ¿no? Vamos al versículo 2, a ver, Colosenses 2. Pero en este caso queremos ir a buscar referencias directamente. Lo que nos da son referencias cruzadas, ¿ves? O sea, es decir, como una concordancia temática. El texto dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿qué me va a sugerir? Textos que están relacionados con el tema ese, que es la oración. Estad alerta, velad, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María y la Madre de Jesús y con los hermanos de él. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está bueno para hacernos en las subdivisiones, sobre todo, siempre obviamente filtrando nosotros estas sugerencias y ver si es un texto apropiado para la idea que propone el texto bíblico. Pero son herramientas que nos sirven a veces cuando todavía no tenemos tal vez mucho bagaje de Biblia para ir armando, para ir dándole base bíblica y más si es temático, para ir dándole base bíblica a cada subdivisión que estamos trabajando, si queremos, ¿sí? Entonces, buscamos la referencia cruzada como si fuera una concordancia y allí estamos. ¿Se entiende? Son dos páginas que se trabajan paralelo, referencia. Es más, si quisiéramos podríamos ir al comentario, a la sección del comentario. Tiene varias, no quiero entrar en cada una de ellas porque nada, sería una explicación larga y tal vez más para la exégesis, porque también se puede buscar el interlineal, o sea, para ver la estructura en griego, o sea, del texto debería mostrarnos el texto en griego, al menos eso debería pasar. Sí, ahí está. Bueno, pero esto no tiene sentido para nosotros, sí tiene mucho sentido, ojo, pero no para nosotros si no entendemos el idioma original, pero sí los interlineales a lo largo del tiempo igual están traducidos, ¿no? Cuando vamos tomando noción del texto en griego o alguno ha querido estudiar un poco de idioma bíblico, es útil, la verdad, el interlineal, pero nos valemos nosotros de la estructura del texto y de los comentarios también y los distintos diccionarios. Solo para mostrarle que estaba esa opción, pero los que más usamos acá es paralelo, referencia, que es como la concordancia, y comentario también. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos uno de Matthew Henry.
Entonces, lo mismo, ir y ver, digamos, filtrando, ¿no? Por ejemplo, acá, de la hermana, como decía, del 2 al 6 justamente, hace el apartado y él da un comentario, hace un comentario a ese apartado, ¿no? Bueno, obviamente, los creyentes son exhortados a la conducta correcta hacia los incrédulos. Son cosas que hablamos anteriormente, hermana Carolina. Da un Sí, comentario acerca muy del bueno. texto. Entonces, nos puede dar un panorama del texto, ¿sí? No lo tomemos como, bueno, esta es mi prédica, ¿sí? Sino es un elemento que nos puede aportar a la visión general del texto que estamos analizando, ¿sí? Claro, Pero, sí. pero puede sumar. Sí, la verdad que sí, muy bueno, lo estoy leyendo. Perfecto. Eh, Eso nomás, tener cuidado con que no se convierta, digamos, en... Ahí que dice tesoro, a eso también es lo mismo, ¿no? Como referencia. No, estos son como otros estudios bíblicos armados en función de eso, pero no siempre aparecen. Ah, esta parte sí. Sí, Porque yo lo veo así. es como una referencia más amplia. Debe ser de este mismo sistema de referencia, porque la referencia en sí, referencia cruzada, concordancia es esta, pero acá en Tesoro, que ahora lo actualizaron así, pone como otros elementos que le parecen compatibles con el tema. Sí se podría Claro, utilizar como una forma de concordancia, pero habría que ver bien cada texto, ¿sí? Porque las que son referencias directas son estas que aparecen en referencia cruzada. claro, sí, porque cuando yo busco por ahí en el texto te aparece, en vez de referencias, por ahí te pone tesoros escriturales. Por eso quería preguntar si era lo mismo. No, sí, no es exactamente lo mismo, porque la referencia es justamente como la concordancia, pero son sugerencias que hace ahí. Es como un apartado más que tiene la página propio, pero no es un lenguaje técnico, la verdad. Muy bien. Este apartado quería hacer hoy, antes de terminar la clase, y para que quede también grabado para los hermanos, para luego, en la semana que viene, antes de empezar, a poder... ya la semana que viene empezamos nosotros con la parte de comunicación. Antes vamos a cerrar la parte de los tipos de sermón y vamos a ver bien el tema del sermón expositivo, ¿sí? Para verlo un poquito más profundo. Y sí, para la semana que viene, los hermanos que están también viendo la grabación, vamos a hacerlo también, al menos la primera hora de clase vamos a hacer tipo un taller. Entonces necesitamos que ustedes puedan, esas divisiones, hasta el jueves tienen tiempo para entregar la parte del desarrollo, es decir, de la parte del cuerpo del sermón. Las divisiones, las subdivisiones que sugieren y el desarrollo de cada una de esas partes, ¿sí? Explicando. Entonces, la idea sería que ustedes puedan hacer esa propuesta de valor de lo que es el cuerpo del sermón hasta el jueves, que ya lo veníamos pidiendo desde la semana pasada, y desde luego les voy a asignar la tarea que sería, si ustedes tuvieran que decir para trabajar en la parte de comunicación, ¿no? Si ustedes tuvieran que expresar esa misma, su mismo sermón o el tema que usted tiene que comunicar en 2 minutos, ¿cómo lo harían? Buscar esa síntesis, ¿eh? ¿Cómo lo comunicarían en 2 minutos? Eso pensarlo para la clase que viene, para exponerlo, digamos, en esta parte de taller que vamos a hacer también. Y por otro lado, si tuvieras que escribirlo, la idea central del mensaje, el mensaje en sí, tuvieras que escribirla en 18 palabras, ¿cómo lo escribirías? Esa sería un poco la tarea también para la semana que viene para trabajar en la comunicación. Mientras tanto, en esto, recuerden que como ya vimos lo que es la introducción y la conclusión, ahora sí que estamos trabajando plenamente en el desarrollo, de ahí van a surgir ideas para las introducciones y las conclusiones. Así que los que ya vean un panorama de decir, bueno, puedo utilizar el contexto, por ejemplo, para hacer la introducción, puedo escribir un párrafo de introducción que me contextualice de la actualidad que estamos viviendo, ya que puede haber algún elemento en el tema que lo pueda conectar con la actualidad para llamar la atención de la audiencia. ¿Puedo generar alguna pregunta para introducir? Bien, explorar esos elementos, ¿sí? Para ir ya de cara a completar después del desarrollo la introducción y la conclusión.
Amén, hermanos. Bueno, hasta aquí cortamos. Queríamos registrar en la clase este pequeño apartado de lo que son las herramientas, para algunos que todavía la estaban, digamos, necesitando. Y es más, aclarar y agregar algunas más que todavía no estaban, ¿sí? Como les recuerdo, la clase que estuvimos haciendo hoy fue un tipo de formato más bien taller, en donde aprovechamos a adelantar dudas de cada uno de los textos. Así que queríamos dejar grabado esta parte para que tengan las herramientas siempre disponibles, de las cuales por último les voy a mostrar una de las que les mencioné, que es el Eastword. Y con esto cerramos. Acá lo ven, es un programa. Yo lo abrí como un programa, está aquí abajo. Lo instalé, los descargué desde una página que es justamente eastword.net. Si lo quieren anotar, como estaba en la placa, eastword.net. Y es interesante. Uno desde la misma página puede descargar distintos módulos incluso. Puede descargar distintas Biblias. Y ahora les muestro cómo funciona. En esta pantalla general, como leen, tienen las Biblias. Acá tienen los libros de la Biblia para ir explorándolos, digamos, ustedes. Seleccionan el capítulo que ustedes necesitan. Y al costado a la derecha nos aparecen unos comentarios. Hay algunos en inglés y también tenemos uno en español que ya viene preseteado, que también puede ser de valor, pero lo bueno de esto es que se puede descargar un montón de módulos de comentarios. Entonces puede tener uno en este mismo software un montón de comentarios, ¿se entiende? Y entonces puede ir repasando de ese mismo versículo, de ese mismo texto, qué distintos comentarios que van aportando, ¿se entiende? Esa es la mecánica, pero básicamente al abrir el programa nos encontramos para buscar el texto bíblico que deseamos buscar, por ejemplo Mateo 8, y nos va separando, en el caso del comentario, en el que está puesto ahora, por ejemplo, ve que trabaja versículo a versículo. Nos habla de los verbos que aparecen, incluso menciona el griego. Vino un leproso y se postró ante él. El verbo es griego, proskenein, y esa palabra nunca se usa para otra cosa que la adoración de los dioses. Eso de postrarse. Siempre describe los sentimientos y acciones de un hombre en la presencia de lo divino. O sea, nos refleja que ese hombre leproso que vino se postró en ese sentido de adoración divina, ¿no? Y está hablando de Jesús. Entonces, por eso los comentarios a veces nos ayudan a tratar más lo que teníamos ya recabado del diccionario bíblico, tratar de hacer una idea completa de cada palabra, ¿no? Entonces, esta es una gran herramienta también para seguir explorando comentarios y más de esta índole que trabajan a veces versículo por versículo y palabra por palabra. A ver miren, si le selecciono, en este caso no, porque está todo unificado, pero hay algunos diccionarios que trabajan. Si yo selecciono el versículo y tengo el comentario que está versículo a versículo, me lleva directamente al versículo. Y después, acá tenemos una de diccionarios, y eso está interesante. Y ahora les voy a mostrar por qué. Porque una de las versiones de Reina Valera que tenemos ve que nos pone todo numeritos, códigos, está como codificado. Ella es lo mismo, ve que dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Pero lo lindo que tiene esto es que, y antes de empezar la clase que viene, les voy a mostrar un poquito lo que es el diccionario Strong, porque la verdad que es una gran herramienta también. Pero básicamente yo les comenté en hermenéutica que la Biblia, cada palabra de la Biblia está digamos, en código, ¿sí? Acá tenemos G para las palabras griegos y después un número, ¿ve? Que dice G2597. Y eso está en un sistema de referencias que inventó, o sea, que creó alguien que se registró como la concordancia Strong, que es una concordancia en la que tienen todas esas palabras asociadas a un número. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que cuando yo estoy viendo, por ejemplo, leproso, podemos ver en otro texto que haya leprosos, si es ese mismo número
el G30:15, si es esa misma palabra en el griego original o está hablando de otra clase de leproso. Por dar un ejemplo, ¿se entiende? Si habla de amor, no sé, vamos a Juan 3:16, a ver, o vamos al de... ¿se acuerdan del de Juan que dimos el ejemplo? Cuando dimos el ejemplo de Juan, que le decía, ¿me amas? A Simón Pedro. Vamos a ver si podemos encontrar ese texto rápido. Acá está Juan. Juan. El 21. Acá está, Jesús y Pedro. A ver, vamos a sacar el diccionario un poquito ahora. Lo desanclamos de acá. Cuando veo esa versión que me dice, la versión española también, de Reina Valera, pero con números Strong, quiere decir que me tira la referencia de cada una de esas palabritas. Y fíjense, cuando vemos, después se manifestó Jesús, bien, busquemos en la parte más abajo, donde está Simón y Pedro, acá está, Pedro y Jesús, perdón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y si me paro en amas, en el amas de Jesús, fíjense, abajo de la palabra que está en griego, está la transliteración, la traducción agapao en español. En este caso porque no le cargamos la versión en español, si no tendríamos, estaría traducido, pero ahí lo muestra como un amor, amar, en este sentido, digamos, moral, en ese sentido ágape, de darlo todo, ¿no? Nos expresa ese amor. Pero si vamos a cuando le contesta Pedro, fíjense que dice, Señor, tú sabes que te amo. Si nos damos cuenta, no es ese mismo número. Y es lo que debatíamos el otro día en las distintas traducciones, que en verdad la palabra que aparece acá como amar no es ágape, es fileo. O sea, Pedro le está contestando a Jesús que lo quiere, ¿sí? Como aparecía en las otras versiones de la Biblia. Entonces, solamente mostrarle esta referencia, ni entrar muy profundo ahora para no, digamos, marearlos con esto, pero sí darle una herramienta más que a veces está buena cuando nos queremos analizar personalmente las palabras, si coinciden o si son las de otro texto, por ejemplo, en el caso de un leproso, de alguna enfermedad, si es la que se usaba en el otro texto, si esta palabra estaba en otro texto y están vinculadas. Y es más, abajo, cuando descargamos la versión en español y completa, a veces incluso nos vinculan con otros textos en donde aparece esa misma palabra, es decir, yo aprieto esa G y me va a llevar, me va a dar una lista de otros textos donde aparece esa palabra, ¿sí? Y me da una pequeña descripción, como se fijan ahí. Ahí dice, como amar a un amigo, ¿no? Como una amistad más que nada, como una afección, dice ahí. Tener un sentimiento por, un cariño, como le diríamos en español. Pero no es ese mismo ágape por el que Jesús le está preguntando. No es ese amor súper sacrificial. Y acá se distingue también ahí. Es una forma, digamos, es una forma diferente de poder, sin entrar al idioma original y tener que estudiar el idioma original, poder tener una referencia de cómo están dadas esas palabras, ¿sí? Muy bien, hermanos. Hasta aquí la grabación. Dios les bendiga. Recuerde la tarea y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en la clase número 7.